Hola, como siempre espero que estén bien. Damos inicio a nuestra novena clase de Historia de Bolivia. Hoy vamos a ver el tema de los liberales, segunda parte, ¿sí? Y como siempre ya vamos observando en pantalla los objetivos de cada clase. Objetivos que, como siempre, tendrían que estar en la capacidad de responder al final de la misma. Así es que comenzamos. Ya en anteriores clases habíamos visto los gobiernos conservadores, ¿verdad? La caída de los mismos y el ascenso al poder de los liberales, ¿sí? A la cabeza de José Manuel Pando, ¿ya? Pero es importante poder recalcar y tener bien en claro sobre los periodos mineros y sus representantes. Por una parte se encuentran los conservadores, ¿ya? Y por otra parte los liberales. A partir de ahora vamos a asociar siempre a los conservadores con la plata. Sí, repito, conservadores igual a plata. Y a los liberales con el estaño. Liberales igual a estaño. Sí, esta parte es bastante importante, por favor. La duración del auge de cada mineral es lo que nos interesa, ¿sí? En este caso, la duración del auge de la plata se encuentra entre el año 1860 a el 1900. Por su parte, la duración del auge del estaño se encuentra del año 1900 a 1940, ¿sí? Repito, esta parte es bastante importante. Pero vámonos a sus representantes. Cuando hablemos de conservadores, que es igual a plata, vamos a referirnos a Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y José Avelino Aramayo. Ya algunos de estos nombres ya los conocemos, ¿verdad? Ya que dos de ellos fueron presidentes de Bolivia, obviamente en la época de los conservadores, ¿sí? Por su parte, los representantes del estaño son Simón y Patiño, Mauricio Hochil y Carlos Víctor Aramaya, conocidos también como los varones del estaño, así como los oligarcas mineros, es decir, Simón y Patiño, Mauricio Hochil y Carlos Víctor Aramayo representaban a la oligarquía minera de aquel entonces, ¿sí? Entonces estos datos son bastante, pero bastante importantes. En la anterior clase habíamos visto que la Guerra del Acre había terminado con la firma del Tratado de Petrópolis, ¿verdad? Bajo el gobierno de José Manuel Pando, quien llamó a elecciones el año 1904. Los ciudadanos habilitados volvieron a las urnas para elegir presidente, en donde se presentaron 3 candidatos, de donde salió ganador Ismael Montes, siguiendo siempre con la línea de los liberales, ¿sí? Cabe mencionar que Ismael Montes obtuvo la silla presidencial por 2 ocasiones, ¿sí? Ahora nos centramos en la primera presidencia. Su gobierno inició con una fuerte inyección económica gracias a los tratados en donde Bolivia cedió territorios tanto a Brasil como a Chile por un concepto de 2.300.000 libras esterlinas. La obra principal de Montes fue la vinculación ferrocarrilera y caminera del país. Un dato importante también, ¿sí? La obra principal del presidente Montes fue la vinculación ferrocarrilera y caminera del país. Montes consolidó la expansión del tren a las principales ciudades del altiplano y los valles. Uno de los éxitos más notables de su administración fue su empeño en la mejora del sistema educativo. Para ello escogió 2 caminos: el envío de una misión a Europa,
la del notable educador Daniel Sánchez Bustamante, además de lograr becas para estudiantes bolivianos en el exterior y la contratación de la misión belga presidida por el profesor Rouma en 1908. También es importante mencionar que durante su presidencia se dio el Tratado de 1904, el tratado entre bolivianos y chilenos. Tanto conservadores como liberales estaban obsesionados con una solución pacífica y práctica al problema con Chile. De esta manera, el 20 de octubre de 1904 se firmó un tratado de paz y amistad, en donde Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios ocupados durante la Guerra del Pacífico. Chile se compromete a construir un ferrocarril entre Arica y La Paz, así como el pago de 300.000 libras esterlinas. Asimismo, Chile reconoce a perpetuidad a Bolivia el libre derecho de tránsito por su territorio y sus puertos. En mayo de 1909 se llevan a cabo las elecciones generales, en donde sale victorioso Eleodoro Villazón, quien tuvo una administración próspera. A su gobierno le tocó consolidar a través de diferentes gestiones diplomáticas los límites de la República después de las pérdidas del Pacífico y el Acre. Como obsesión liberal, Villazón continuó con las obras ferrocarrileras, concluyendo, entre otras cosas, la construcción del ferrocarril Arica-La Paz. En 1913 se convoca a elecciones, ganando una vez más Ismael Montes. De esta manera inicia su segundo gobierno, en donde se dio exclusividad del manejo del sistema monetario del país al Banco de la Nación, es decir, solo el Banco de la Nación podía emitir moneda. También durante su gobierno estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, afectando a nuestro país en las exportaciones principalmente. La prensa se fortaleció notablemente con el nacimiento del diario La Razón, el año 1916. También durante su gobierno se crea el Partido Republicano, opositor a los liberales. En el interín entre las elecciones y la posesión del nuevo presidente, el 15 de junio de 1917, el cadáver del expresidente José Manuel Pando fue hallado en los barrancos del Quenco en la ciudad de La Paz. Las elecciones de 1917 encumbraron en el poder a José Gutiérrez Guerra, recordado como el último liberal, ¿sí? Durante su gobierno, las obras viales continuaron en marcha. El 17 de abril de 1920 se abrió una nueva era para el transporte, ya que se realizó el primer vuelo en cielo boliviano. El petróleo comienza a tomar importancia real en nuestro país como un potencial de extraordinaria riqueza. Es por ello que se concede 1 millón de hectáreas en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija a la empresa estadounidense Richmond Levering. El agotamiento de los yacimientos estañíferos de Europa y la demanda de la industria norteamericana y europea, que contaba con el estaño como un elemento ideal para aleaciones, hojalata, papel metálico, conservas y un largo etcétera, fueron los activadores del auge minero boliviano en el periodo 1900 a 1940, ¿sí? Un dato también bastante importante.
En 1920 el gobierno de Gutiérrez Guerra termina con un golpe de Estado, lo cual lleva a la caída definitiva de los liberales en manos de los republicanos, de quienes vamos a hablar la siguiente clase. Muy bien, ya en la parte final de nuestra clase pasamos a revisar los objetivos de la misma, en donde una vez más los estudiantes tienen que estar en la capacidad de poder responder todas y cada una de las cuestionantes planteadas. Así es que comenzamos. La primera nos dice: la oligarquía minera constituida por Simón y Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo desarrolló en nuestro país la minería de... Ahí tenemos opciones, al inicio de la clase habíamos revisado, ¿verdad? Así es que nos vamos con la segunda. Y nos dice: el agotamiento de los yacimientos estañíferos de Europa y la demanda de la industria norteamericana y europea, que contaba con el estaño como un elemento ideal para aleaciones, fueron los activadores del auge minero boliviano en el periodo... Aquí nos está hablando sobre el estaño, por si acaso, ¿sí? Así es que pasamos a la siguiente pregunta. La 3 nos dice: el despegue de la minería de la plata en el siglo XIX tiene que ver con los esfuerzos notables de pioneros como... Aquí nos está hablando sobre la minería de la plata, ¿sí? Aquí nos dan opciones. Hemos dicho de que tales personas siempre van a estar asociadas con la plata o con el estaño, ¿verdad? Así es que pasamos a la siguiente pregunta. La 4 nos dice: uno de los éxitos más notables de la administración del gobierno de Ismael Montes fue su empeño en la mejora del sistema educativo. Para ello escogió dos caminos: el envío de una misión a Europa y la contratación de la misión belga presidida por el profesor. Sí, hemos hablado sobre este personaje. Así es que continuamos. El quinto nos dice: en la época de los gobiernos liberales, ¿qué gobierno tenía como obra principal la vinculación ferrocarrilera y caminera del país? También lo hemos mencionado, así es que nos vamos a la última pregunta. Y dice: uno de los éxitos más notables de la administración de Ismael Montes fue su empeño en la mejora del sistema educativo. Para ello escogió dos caminos: el envío de una misión a Europa y la... Sí, también hemos hablado al respecto, así es que, jóvenes, a responder se dijo. De esta manera llegamos al final de la clase. Nos vemos en una siguiente sesión para seguir estudiando la historia como debe ser contada.